Evangelio según San Mateo. San Mateo 21. Versículo 12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se enojaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que aún maman, fundaste la fortaleza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y se quedó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante, la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y entró Yeshua en el templo. Ya la gente ya sabía quién era él, el profeta, ¿no? Entonces cuando viene un profeta, generalmente la gente espera lo que... ya pota sarambía. No vayan a pensar que cuando llega un profeta ellos piensan que va a andar normalmente. Porque la gente en su conciencia ya sabía que ahí era un desastre. ¿Sabían? Ellos ya sabían que se estaba... ¿Acaso el pueblo no se daría cuenta que los fariseos estaban vendiendo ahí a precio alto los animales? Estaban negociando ahí con la gente, estaba traficando con el dinero de la gente. Se sabía. Entonces cuando llegaba el profeta, ya piensen ustedes: se armó como se armó la gorda. Hoy cota la zarambí, prepárense. Es como si alguien tenía cámara o celular, ya va a grabar ya. Jesús va a empezar a accionar. Ellos ya esperaban eso. La gente, pero claro, los negociantes, el trabajador, ¿qué hace en estos tiempos? Negocia. Él no está pendiente de la fiesta de Pesa, de un profeta, de predicación. Él está pendiente de dinero. Entra, dinero sale. Dinero entra, dinero sale. Para él estos tiempos son tiempos de ganancia, dinero. Su mente es dinero y más dinero y más dinero. Entonces, ¿por qué la gente idolatra tanto el esmerarse por dinero? Y bueno, porque ese es su Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a encontrar ahora Yeshua en el templo? Fíjense, versículo 12. Y entró Yeshua en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. ¿Qué hizo con las palomas? En la película, ¿sabes? ¿No? Que les suelta, ¿no? La paloma también es muy representativa, porque la paloma también representa a Efraín, que fue incauta. Efraín fue paloma incauta. Fue paloma que fue atrapada. Y cuando Yeshua se bautizó, también sale que una paloma descendía sobre él. Quiere decir que él iba a traer a Efraín, a la paloma incauta. Iba a liberarle de su cautiverio. ¿Ahora qué está haciendo? Está tumbando a los cambistas, está tumbando la corrupción, está tumbando la falsedad, la religiosidad, está tumbando. Ustedes cuando ven que Yeshua hace eso, ¿qué piensan en sus corazones? ¿Ustedes se animarían a hacer eso? Vamos a tumbar todo lo que están haciendo esos paganos. Vamos a tumbar su arbolito. Vamos a un pata ¿no? Pero Yeshua hizo. Aunque nosotros no lleguemos a ese nivel, pero si ni siquiera podemos alcanzar una cuarta parte de ese nivel, ¿cómo podemos decir que somos discípulos de Yeshua?
Si ni siquiera podemos abstenernos en estas fechas de actividades que no son bíblicas, ni siquiera podemos dejar el espacio de Shabbat para adorarle a Dios, no tenemos esa fuerza ni para eso. ¿Cuándo creen que podremos tumbar la mesa de los cambistas? Nunca. Nunca llegaremos a ese nivel. Porque nosotros más bien, y ustedes jóvenes tienen que saber esto, a medida que pasa el tiempo, los mayores, ustedes no tienen que ser mal educados nunca con ningún mayor, jamás. Pero tampoco tienen que pensar que el mayor tiene la razón porque es mayor. Cuando se refiere a las cosas de la Biblia, ojo, cuando se refiere a las cosas de la Biblia. Porque Yeshua, ¿con quién debatía cuando era niño? Con doctores de la ley, dice. Pero esto es cosa que los padres no escuchan y enseguida van a entrar, rebelde ese pastor, le está enseñando a mi hijo a ser rebelde. ¿Por qué? Porque cuando el padre quiere vivir según el sistema del mundo y su hijo escucha que eso está mal y su hijo se rebela contra ese sistema, el culpable es el pastor, que le enseña todo mal a mi hijo. Nadie nunca va a decir que yo le estoy metiendo a mi familia un sistema mundano. Eso nunca va a entender, nunca va a aceptar. Siempre va a buscar otro culpable. El primer sistema mundano que existe en nuestra sociedad, y digo siempre, ¿no?, es el colegio y la escuela. Así que si ustedes están muy afanados, y yo también le mando a mi hijo a la escuela, a llevarle a su hijo a la escuela y al colegio, entonces no se preocupen de que sean mundanos, porque ahí van a aprender todos los días cómo ser bien mundano. Esa es la verdad. Esa es la verdad, aunque no quieran escuchar, pero tienen que escuchar. Entonces, si ustedes le están dando más cabida a las cosas del mundo, no se quejen después si su hijo ama al mundo. Si su hijo no quiere saber nada de Dios cuando llega el tiempo en que tiene que servir. Cuando lo que le han ofrecido toda la vida fue el mundo. El mundo. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué ejemplo nos está dando nuestro maestro con las cosas del mundo? ¡Ay, qué lindo! Mira, mira, mira qué linda paloma. Comprarle al niñito una palomita, qué lindo. Comprarle. Sácala, en ese tiempo sacaban en bolsita, ¿no? ¿Cuánto denario tanto? ¡Ay, qué lindo palomita! ¿Así? Y eso está paseándose ahí, comprando, negociando ahí. No, él no está dando ese ejemplo. Está tumbando todo. Eso es lo que le tiene cautivo al pueblo. Por causa de eso no puede venir el rey montado en un caballo. Tiene que venir montado en un pollino porque el pueblo está inmaduro. El pueblo no ha cambiado su mentalidad. Y eso se nota cuando vienen estas actividades, estas fechas. Ahí se ve su verdadero corazón. A dónde está enfocado su alma. Es así. Es así. Después, ¿por qué podemos decir por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué mi vida es tan trágica? ¿Cómo podemos decir eso si esa es la realidad de mi vida? El maestro está volcando las sillas, está derrumbando lo inmundo, está tirando lo que no es de Dios y está diciendo lo siguiente, versículo 13. Y les dijo, escrito está, fíjense, le sacó la escritura, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No simplemente se refiere al templo, porque ya era obvio que Dios no moraba ahí. Se está refiriendo a los corazones del pueblo. ¿Qué creen ustedes que había en esa gente que estaba ahí en Jerusalén? ¿Ganas de servir a Dios o de enriquecerse? Cuando llegaban las fechas bíblicas, ellos celebraban las fechas bíblicas, ellos pensaban, hoy vamos a adorar a Dios. No, ¿cuánto dinero vamos a ganar? ¿Cuánto negocio vamos a hacer? ¿Acaso estaban pensando en las cosas de Dios? No. Y en la escritura dice, mi casa será llamada casa de oración. Para clamar a Dios. Y ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Esto vamos a leer. ¿Dónde está esto? Isaías 56. Vamos a mirar un poco. Isaías 56. Vamos a leer un poco más de arriba. A ver de qué. El contexto de Isaías 56 es muy importante. Fíjense que si Yeshua tocó este tema, él está hablando en contexto. No hay que pensar que él hablaba solamente de un versiculillo. Él hablaba el contexto completo. Los judíos ya entienden eso. Cuando se toca un versículo,
Por eso es que es muy falso de nosotros si sacamos un versículo y no habiendo leído todo el capítulo. Ustedes cuando van a responderle a alguien con un versículo, ya tienen que haber leído todo el capítulo por lo menos, o todo el libro si es posible. No pueden sacar nomás un versículo sin haber entendido de qué se trata. Por eso entonces están hablando sin contexto. Por eso vamos a ver el versículo, 2. ¿De qué se trata? Bienaventurado el hombre que hace esto. Fíjense lo que dice. Y el hijo del hombre que abraza, que guarda el día de Shabbat. ¿Con qué arrancamos acá? Con el Shabbat. Lo primero que se está enfatizando en este texto que Yeshua está mencionando acá a estos ladrones es que el bienaventurado es que guarda el Shabbat. Quiere decir que ni eso esta gente está haciendo. Para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Segundo, guarda su mano de hacer todo mal. Y hacer todo mal es oponerse a la escritura, oponerse a la palabra de Dios. Eso es hacer todo mal. Y al extranjero que sigue al Señor, no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni dígale eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Recuerden que ese pollino que estaba introduciendo Yeshua en Jerusalén es representante de Efraín, que está mezclado entre las naciones, que no puede regresar al pueblo por causa de estos religiosos, porque ellos están cerrando las puertas del pueblo que está perdido. En vez de ir a buscar y rescatar, ellos están lucrando con el pueblo. Están negociando con romanos. Los sacerdotes están haciendo corrupción ahí, en vez de ir a buscar a la oveja perdida. Por eso es lo que Yeshua establece a sus discípulos, para que vayan a buscar a su oveja perdida. Y en representación entró con ese pollino que había liberado. Ni el eunuco, aquí yo soy árbol seco, dice. Porque así dice el Señor: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, fíjense. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mi muro, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, a los asnos descarriados, que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo, acá dice claramente, a los que guarden el día de reposo, dice, no a los que piensan guardar, a los que guarden el día de reposo, dice así. Después dice, para no profanarlo y abracen mi pacto, su alianza, su ley. Empiecen a querer salir del mundo, no de lejanamente, no que se le pellizque cada rato. Yo tengo que querer salir del mundo. A ellos le está hablando. Yo los llevaré a mi santo monte. Así dice, yo los llevaré. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuál es el holocausto y el sacrificio que en Jerusalén iba a ser aceptado por nosotros los gentiles? ¿Cuál era? Yeshua. ¿A quién le estábamos cargando nosotros? Éramos el burrito. ¿Y a quién le estábamos cargando, llevándole a Jerusalén? A Yeshua, para ofrecerle como nuestro sacrificio. Y Dios le iba a aceptar si nosotros abrazábamos su pacto, dice. ¿Sí o no? No, Yeshua nos salvó ya. ¿Qué es lo que habla pastor? Macaná lo que decía. Ya Él murió por nuestro pecado. Ya no hay más pecado. Opama con la pecado. Van allá libre, man. La eco político ya. No. Así estaba diciendo. Entonces, cuando Él ve ahí la gente, supuestamente tiempo de pesas, en vez de estar pensando en la redención, en la liberación, los gentiles no pueden llegar. Porque ahí hay mucha corrupción, porque el extranjero que viene tiene que traer moneda, tiene que pagar, tiene que... No, aquí es difícil que puedan ellos conocer la verdad. Esto se ha convertido en cueva de ladrones. La cristiandad actual está igual. El Hijo de Dios supuesto está igual, está más afanado en el mundo y no tiene más el tiempo de poder transmitir el mensaje de Dios. No hay más esperanza. No, es tiempo a copiamos o queremos que Dios nos haga. Por eso cuando venía tragedia, cuando venía desgracia al pueblo, era porque Dios quería que ellos tengan tiempo.
¿Saben ustedes? ¿Para qué venían las desgracias? Ahí sí nadie podía decir no tengo tiempo. Ahí sí tenía que estar sí o sí. Dios quiere que tengamos el mismo corazón en lo que refiere a su palabra. Porque hoy leímos en Deuteronomio, yo te doy la vida y te doy la vida o la muerte. Escoge pues la vida. Así está escrito, ¿no? Nos da a elegir. Yo quiero elegir vivir o quiero elegir morir. Bueno, volvamos a Mateo, vamos a terminar ya. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Se dan cuenta que nadie decía nada porque la gente estaba conforme, ¿no? Esto es lo que esperábamos. Ya era hora de que alguien hable así. ¿Quién había hecho eso en el pasado? ¿Se acuerdan de alguien que había hecho? Arrancamos con Noé, había hecho eso. Enoc también era predicador. ¿Sí o no? Noé también era pregonera. Pueblo arrepentido, el pueblo está. Después vemos también que hizo eso Abraham también. Isaac. Anunciaron ya con el pueblo de Israel. Moisés. Personas que le hablaban al pueblo, cambien su corazón. Josué, el mismo rey David, los profetas, el profeta Zacarías, dice que se levantó en el templo y clamó, ustedes están pecando. Y ahí mismo le apedrearon y le mataron. Jeremías, Isaías, clamaba al pueblo. Elías, Eliseo. Siempre los profetas han dicho, arrepienta. ¿Qué dicen en el libro de Crónicas? Dios envió sus siervos, sus profetas, constantemente porque tenía misericordia de ellos, dice. Para que regresen, pero ellos hacían escarnio, ¿qué quiere decir? Burla, y los mataban y los apedreaban, y hasta que ya se acabó el remedio, ya no hubo remedio. Así dice, ¿no? En 2 Crónicas 37 por ahí. Versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron. En vez de sentirse orgullosos de que una persona esté hablando la verdad, ellos se indignaron. Payocoa. ¿Qué? Hoy en día la gente así, cuando escucha la verdad, se molesta. ¿Por qué el pastor habla así? ¿Por qué lo que dice así? No, nunca piensa, cierto, la Biblia dice así. Solamente se molesta, se indigna. Ay, no me gustó ese culto porque muy pesado ya era. Un ejemplo nomás, yo no estoy diciendo que esa sea la reacción de la gente, son solo ejemplos. La gente acá, en vez de ver, estaba sanando, dice, ciegos, cojos, le estaba dando vida, el pueblo estaba reviviendo otra vez. Ellos se molestan. Por eso nunca esto va a ser aceptado por hombres religiosos. El hombre religioso, el que se siente sábelo todo, poderoso, que entiende todo, pero solamente sabe hacer una cosa, indignarse. Se va a indignar. Y le dijeron, oyes lo que estos dicen. Primero y Jesús le dijo, sí, te están diciendo que eres Salvador. Nene tibio, te están clamando como Salvador. Sí, cierto. ¿Y qué le dice? Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es por eso que a nosotros los padres no nos gusta que nuestros hijos aprendan la verdad. La verdad no nos gusta. No quieran decir que no, yo quiero que mi hijo sea espiritual. Porque mientras más espiritual mi hijo, más se da cuenta de lo carnal que yo soy. Esa es la verdad. Y muchas veces nuestros hijos van a tener que callar en la casa. Y yo me voy a hacer el que, bueno, yo soy el papá y yo mando y mi hijo tiene que aceptar mi pecado. Y eso es triste. Porque Dios dice que lo que ellos dicen es la verdad. ¿Así dice o no? Así que cuando diga algo que coincida con la Biblia, es la verdad. Está diciendo la verdad. Comés y que hijo el Pancho, qué épico tanto. Pero mamá, la Biblia, no, la Biblia, eso ya se limpió todo. Dale, sí que igual nomás, qué épico tanto. Dios no es tan exagerado. El pastor exagera un poco, nomás no hay que hacer tanto caso. Entonces, la Biblia o la casa. Recuerden que la enseñanza verdadera se aprende en la casa, no en la iglesia. No vayan a creer que lo que aprenden acá es lo que va a quedar en el corazón de los hijos.
Por más que yo le enseñe, niño así, la Biblia, eso no se va a quedar. Lo que ellos escuchen, vean y aprendan en su casa, eso se va a quedar. Eso van a creer. Eso es la verdad. Si sus padres les importa la palabra, a ellos también va a ser lo mismo. Por más que yo les dé todos los días palabra. Porque al final los hijos creen en los padres. Por eso los padres son los que tienen que cambiar el corazón. Claro, va a llegar el tiempo en que ya los hijos no van a más sufrir la agriedad de las uvas amargas que comieron los padres. Pero ya cuando sean mayores. Ahora no. Entonces, ¿de quién dice que perfeccionó la alabanza? De los que maman, de la boca de los niños, y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Por qué ustedes quieren interrumpir a estos niños? Están diciendo la verdad. Ellos están notando que el Salvador está viniendo. Ellos conocen más la Escritura que ustedes. Ustedes no están captando. ¿Por qué quieren que yo les interrumpa? ¿Solamente porque son niños? ¿Les avergüenza a ustedes que los niños entiendan lo que ustedes no entienden? Terrible Jesús, ¿no? Jesús es terrible, ¿no? Yo no. Jesús la vela y terrible. Pobre fariseo, ¿cómo le estaba dando con todo? Yo no. Y dejándolos, versículo 17, salió fuera de la ciudad a Betania, ¿no? Estaba ahí y se fue a la ciudad, a Betania, y posó allí. Betania quiere decir, Betania, casa de pobreza, casa donde hay necesidad también. Entonces, fíjense un poco qué importante. Estaba en el templo, supuestamente en el templo, ¿qué clase de gente tiene que haber? Gente que necesite la palabra. Pero ¿qué clase de gente encontró Yeshua? Gente altanera, gente soberbia. ¿Dónde se fue? A donde hay gente con pobreza. ¿Qué era que dijo Yeshua? Bienaventurados quién eran? Los pobres en espíritu, dice. Poco a poco Dios te va a ir abandonando cuando note que vos sos un hombre rico espiritualmente. Poco a poco vas a sentir que te abandonó. Eso que quede bien claro en la mente de muchos. Si vos te sentís un hombre rico, un hombre que está lleno, y una de las razones cuando me siento lleno es que ya no quiero reunirme. Porque nosotros también tenemos ese pensamiento que, no, el pastor no soluciona, hermano, si no soluciona ese problema, Juan Carlos Vigoseo, siente a solucionar ese problema. ¿Tenemos ese pensamiento o no? Siente. Por eso es que nosotros nos apartamos. Venimos a la iglesia, pero mascarilla de felicidad acá. Así. Pero realmente no es nuestra realidad. Nosotros no queremos religiosos, queremos compañerismo. ¿Es diferente eso o no? Ser compañeros. La Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, dice. La comunión uno con otro, primera de Juan dice, nos limpia de todo pecado. Comunión unos con otros. Eso es muy importante. Se fue a la casa de pobreza. ¿Qué era casa de pobreza? Gente necesitada. Gente que realmente va a buscar el corazón de Dios. 18. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Yeshua tiene hambre. ¿Se acuerdan que él dijo cuál era su comida? Hacer la voluntad del Padre, dijo. En capítulo 4 de Juan, ¿no? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esto era una profecía. Tal vez en ese momento la gente no entendía lo que estaba pasando. La higuera, ¿a quién representaba? A Israel. ¿Qué es lo que el Mesías tiene que venir a recoger de la higuera? Israel es su viña. ¿Qué es lo que tiene que venir a recoger? Frutos. Él busca frutos. Pero ¿qué es lo que vino a encontrar? Hojas. ¿Qué quiere decir hojas? Apariencia. Muchas hojas. Pero cuando vio, no hay nada de fruto. No había fruto en esa planta. Entonces quiere decir que no es que el árbol tenga la culpa, ¿no? El pueblo es el culpable. ¿Qué es lo que Yeshua vino a encontrar? Pura apariencia, pura religiosidad ahí en el templo, puros sacerdotes, puros fariseos, puros saduceos, ahí haciendo sacrificios. Cada año se celebraba la fiesta, pero había frutos de la Biblia, frutos espirituales. ¿Se acuerdan que le dijo Juan el Bautista a los fariseos? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Dijo, no digáis que a Abraham tenemos por padre. Eso es lo que no encontró Yeshua en Israel. Si Él viene hoy, vamos a decir simbólicamente, aparece en nuestras vidas,
aparece en nuestra iglesia, aparece en nuestra hermandad, ¿qué va a encontrar de la mayoría de nosotros? ¿Va a encontrar fruto? ¿Va a encontrar manifestaciones de la palabra en nuestra vida? ¿O pura hoja? Puro yo soy creyente, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. ¿Qué va a encontrar? Entonces eso nosotros tenemos que enfocar, aprender. ¿Qué es lo que Él va a ver de mí? ¿Y qué dijo? Nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Esta profecía, yo quiero preguntarle, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Quién era la higuera? ¿Se acuerdan quién era la higuera? ¿Ah? Israel. ¿Qué pasó con Israel después de unos años? Fue destruida. El templo se destruyó. Todos los judíos desaparecieron. No hubo más fruto ahí, nunca más. Y puedo decir que hasta hoy no hay nada. Solamente una tierra donde están peleando todo. ¿Sí o no? No hay nada. Se acabó. ¿Y cuánto tiempo está durando ya esta caída? Muchos años. 70 años máximo estuvo caído el templo después de ser deportado a Babilonia. Después de que los romanos destruyeron, ¿cuánto hay? Más de 1800 años ya. Y no hay proyecto de levantar. Quiere decir que Él le dio una profecía dura a los judíos, a Israel. Pero claro, está la otra profecía que va a estar rescatando a los que están en... ¿A dónde dice que se fue aquí? Betania, la casa de pobreza. Él va a ir a buscar a los pobres de los confines de la tierra. Eso somos nosotros. Él nos está recogiendo otra vez, restaurando. Somos de la casa de pobreza porque nosotros no tenemos nada. No entendemos ley, no entendemos Torah, no entendemos fiesta. Va a haber toiña, no entendéis. Pobre último, a la pobre, ¿sí o no? Pero Él nos está rescatando, nos está fortaleciendo. Para un día, en su segunda venida, ir a restablecer Israel. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, Yeshua les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. De repente los discípulos se sorprendieron de que Yeshua podía hacer estas cosas, ¿no? Pero Yeshua le dice que el problema es la fe. Si ustedes tienen fe, van a poder mover estos montes. Van a poder abrir. Cuando se refiere a montes, se refiere a sistemas. Se refiere a dominios. Si tienen fe, van a poder salir de este sistema y van a echarlo. Versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Acá dice creyendo, y la pregunta es, ¿creyendo en qué? Creyendo en la palabra, creyendo en la escritura. Eso es lo que tengo que